que nos importa a nosotros mucho poder aprender y enseñar para que seamos de bendición no solamente a nuestra iglesia local, sino también a las otras iglesias por medio de ustedes. Hoy día vamos a continuar con el tema de Cristología. La semana pasada estábamos haciendo una introducción, ¿sí? Para los que no han visto todavía la clase, pueden revisar el video en el grupo de doctrina que tenemos. Los que no estén incluidos en el grupo pueden pasarle la voz a Denis, que está atrás, para que los incluya en el grupo de doctrina y puedan chequear no solamente el video de la semana pasada, sino todos los otros videos que se han estado transmitiendo en vivo. Hoy día vamos a hablar la segunda parte de esta doctrina, y este tema es un tema que es de vital importancia para nosotros, pero al mismo tiempo es un poco como que controversial en medio de la comunidad cristiana. Algo que no debería ser así, ya que deberíamos toda la iglesia tener una sola doctrina y una sola interpretación de esta parte, que es acerca de la expiación. ¿Sí? ¿Qué entendemos por expiación? ¿Alguien tiene una idea? Recuerden que esta es una clase, no es un sermón. ¿Eliminar? Sí, en el sermón sí, definitivamente no hay un intercambio de ideas en medio de la sala hasta que termina todo, ¿no? Pero en la clase sí. A ver, bien. La expiación es el pago por el pecado, eso es lo que entiendo. ¿Ya? Ok. ¿Qué más? Otra idea más para ampliar lo que ha dicho Miguel. Un pago sacrificial, sacar la cuenta. Bien, vamos a empezar. ¿Qué les parece si abren sus Biblias o sus aplicaciones en el Evangelio de Juan? En el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. Vamos a tomar este versículo que en realidad debería ser una conclusión, pero lo vamos a leer como si fuera nuestro punto de partida para poder entender toda esta clase. ¿Alguien puede ayudarme con la lectura? Sí, 30. Ya. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. No, capítulo 19, verso 30. 19. Ya. Sí. A ver, 19, verso 30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Este versículo nos habla ya de la última fase del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? El Señor gritando: consumado es, y luego muere. ¿Sí? ¿Qué significa consumado es? ¿O qué es lo que nosotros podríamos entender de ese término expresado en el Evangelio de Juan? Que está concluido, su obra está concluida. Dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Uno, que la obra está concluida. Sin embargo, si decimos de que la obra está concluida y nos vamos unos capítulos más atrás, Jesucristo estaba diciéndole al Padre: Señor, ya terminé toda la obra que me habías encomendado, ¿no? Entonces, más que decir que la obra estaba concluida, decimos que el Señor había pagado completamente la deuda. Si vamos a utilizar ese término, la deuda. Ahora, ¿qué deuda? ¿A quién le pagó? Pues existen varios puntos de vista para poder entender a quién fue pagada esta deuda, y voy a mencionar una que es completamente equivocada y hasta podría decir hereje, blasfema. No te preocupes. Hay perdón en y otra que es la que nosotros entendemos como correcta. La primera es de que Cristo, por medio de este sacrificio, le está pagando una deuda al diablo. Exactamente, le está pagando a Satanás una deuda. De hecho, yo escuché este tipo de blasfemia con un
católogo reconocido entre el mundo cristiano amarillista, amigo de Diamond, que fue Antonio Bolaños. Escuché hace varios años ya que en ese tiempo yo era fans de este tipo de predicadores. Sí, lo tengo que admitir, era medio hereje. Pero en ese momento él expresaba una idea, algo así como que en una mesa de negociación estaba sentado Dios con el diablo y Dios pidiéndole al diablo qué era lo que tenía que hacer para poder comprar a la iglesia, y el diablo diciéndolo que era tu hijo. ¿No? Entonces Jesús se tuvo que sacrificar como un pavo al diablo para que pueda tener el poder absoluto de la iglesia. Algo completamente absurdo, ridículo y herético. Lo que nosotros entendemos correctamente, que muestra toda la escritura, es de que Cristo estaba pagando una deuda que teníamos. ¿Con quién? Con Dios mismo, con el Padre, ¿sí? Pues exactamente el Hijo pagando la deuda que teníamos delante del Padre, que es justo. ¿Y cómo es que se origina esta deuda? ¿Cómo? ¿Desde dónde viene este origen? Vamos a ver a lo que está en el grupo de WhatsApp de doctrina. Les dije que hoy día voy a nuestro estilo y vamos a ver un pequeño panorama bíblico acerca de la imagen de la expiación en el Antiguo Testamento. Pues lo vamos a hacer de una manera muy breve. Primero, empezamos en nuestro lugar favorito, el huerto del Edén. Estando Adán y Eva, ya hace varias semanas se habló acerca del pacto de obras, ¿no? En resumen, ¿qué es el pacto de obras? ¿Alguna idea? Holocausto, ¿No? Le voy a hacer que revisen los videos. Recuerden que el pacto de obras era el trato que Dios hace directamente con Adán y le dice solamente un mandamiento, ¿no? Mira, acá tienes tantos árboles de los que tú puedes comer sus frutos, pero de un solo árbol no vas a poder comer, porque si tú lo haces vas a morir, ¿sí? El árbol de la ciencia del bien y del mal, exacto. Entonces el pacto de obras consiste en el trato que Dios hace con Adán, un trato de fidelidad, en el que el único mandamiento que tenía que cumplir Adán era el de no comer ese fruto, nada más. Y tan fácil fue el mandamiento que Adán lo rompió, ¿no? Y al quebrantar este mandato, entonces comienza la maldición que nosotros conocemos como pecado, ¿sí? Recuerden todo lo que dice Romanos acerca de esto, ¿no? Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte fue hacia todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bien. Entonces es en ese momento en el que se origina esa deuda. Una deuda que no es financiera. Un ejemplo que pone R.C. Sproul para entender esto, lo dice más o menos en estos términos. Imagina que tú te vas a una heladería, ¿sí? Y ves a un niñito que va y le pide a la que está atendiendo, le dice: señora, por favor, deme un cono de helado, un zambito. ¿Ya? Y para los que están acostumbrados a pagar $1.50 por el zambito, se da con la sorpresa el niñito cuando le pregunta cuánto es ¿qué atiende? Le dice: está $2.50. El niño dice: mi mamá solamente me ha dado $1.50. Y está muy preocupado porque ¿ahora qué hago? Encima ya le dio una mordida de helado. Entonces tú que ves esa escena te conmueves del niño y sacas de tu bolsillo y le dices: toma, yo te pago la diferencia, ¿sí? Inmediatamente la que
está teniendo tiene que recibirte el pago, porque es un pago monetario. No hay ningún problema en ese tipo de transacciones. Pero ¿qué tal si cambiamos un poco el escenario? Y lo que hace este niño no es pedir el helado, sino más bien en el mínimo descuido de la que estaba atendiendo, él toma el helado, se lo roba e intenta salir. Tú ves toda la escena y el dueño captura al niño y llama a un policía o a un personal de Serenazgo. Tú agarras y conmovido vas y le dices: señor, olvidémonos de este asunto y tome, aquí está el dinero. ¿Ustedes creen que el asunto se resolvió así de sencillo? No, ¿verdad? No es la misma situación. En la primera solamente era una diferencia monetaria que puede ser cubierta. La segunda es una responsabilidad moral que no puede ser cubierta con dinero. Eso es exactamente lo que pasa con el pecado de Adán y de toda la humanidad. La deuda en la que incurre Adán en ese momento era una deuda moral. Para los que hemos visto las preguntas del Catecismo Menor de Westminster o hemos hablado acerca del pecado original, lo que hicimos también en la clase aquí de pecado original, sabemos que incluye el haber comido de ese fruto, ¿no? Haberle dicho a Dios: tú eres un mentiroso porque yo no voy a morir. Tú eres un egoísta porque no quieres que yo sea como tú. Yo puedo ser superior a ti y no te necesito. Y un sinfín de más cosas que pueden salir de ese acto que cometió Adán. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, cuando maldice a Adán y lo expulsa del Edén, vemos que el Señor no lo deja así nada más, sino que hace dos cosas que entre todas que nos debe llamar bastante la atención. Primero es la promesa que les hace a Adán y Eva. La simiente de la mujer tendrá siempre enemistad con la serpiente y él le herirá en la cabeza y la serpiente tan solo le morderá el talón. ¿Sí? Desde ya el Señor estaba dando una imagen de aquel que habría de venir a aplastarle la cabeza a la serpiente que ocasionó la caída de Adán y Eva. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos en la misma sintonía? Bien. A esto de aquí agréguenle el hecho de que Adán y Eva estaban vestidos ¿de qué? ¿Recuerdan? ¿De qué? De hojas. ¿Sí? Se habían confeccionado cobertores con hojas de higuera. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. Si solamente estaban puestos o inventaron el hilo. No lo sé. Pero lo que sí sé es de que el Señor les dio ropas de qué? Recuerdan que la Biblia dice que el pecado origina la muerte, y si el Señor utiliza ropas de animales es porque tuvo que haber muerto un animal. Antes nunca había muerto nada. Entonces el Señor es el primero que realiza un sacrificio para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Más adelante ustedes pueden ver a Abel haciendo sacrificios de animales también, ¿verdad? Como una ofrenda al Señor, y el Señor se agradaba con eso. Significa que les había ya enseñado cuál era el sistema de sacrificios. Nos vamos más adelante en la historia y vemos el
caso de un patriarca, el famoso llamado padre de la fe. ¿Recuerdan quién es ese? Abraham. El Señor le había dicho a Abraham, quiero que me lo sacrifiques allí en el monte Moriah. No sé si protestó o no protestó, yo creo que sí. Pero obedeció, llevó hasta el monte a Isaac, y en el camino Isaac le dice, papá, lleva la leña, llevas el fuego. Y entonces aparece la famosa frase de Jehová Jireh, que se utiliza mucho respecto a que el Señor te va a proveer de todo lo que necesitas, ¿verdad? Sin embargo, en este pasaje no quiere decir eso, sino que Abraham le dice, el Señor se proveerá de el cordero para el sacrificio. Vemos de que ya se estaba anunciando el hecho de que iba a venir el representante de Dios mismo a ser sacrificado como un cordero. Más adelante lo ven por palabras de Juan el Bautista diciendo acerca de Jesús, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, la mano del Señor detiene a Abraham, le dice, no mates a tu hijo, ya sé que me eres fiel. Y luego aparece un carnero, ¿sí?, ahí entre las zarzas, y es sacrificado en lugar de Isaac. Pero vemos cómo ya se entendía el hecho de un sacrificio reemplazante, ¿no? Porque este carnero fue reemplazado en lugar del que había sido pedido. ¿Quién había sido pedido? Isaac, ¿verdad? ¿No? Entonces Isaac no fue muerto ahí, sino que en su lugar fue muerto el carnero. Ustedes continúan más con la historia y ya adentrándonos al pueblo de Israel, cuando empiezan a manifestarse las leyes que el Señor impone a su pueblo. Nuevamente vemos ahora con más claridad y con más detenimiento qué era la expiación y para qué servía. ¿Sí? Pero les voy a dejar con intriga un punto más. Antes de eso vamos a ver más bien, para algunos, y yo creo que todos nosotros deberíamos tener esta misma opinión, es qué significó la muerte de Cristo en la cruz. Y aquí viene una forma de explicar esa expiación con el término Christus Victor, o la Victory Christ, ¿no?, que algunos no enseñan regularmente, pero nosotros debemos tenerlo, si no como la única forma de explicar la expiación, sí como una bandera de la representación de Cristo en esa cruz. Nuevamente repitiendo lo de Génesis capítulo 3, verso 15, el Señor había prometido de que vendría quien le aplaste la cabeza a la serpiente como un solo ligero, una sola ligera mordida en el talón. Ahora, si a ti te muerde una serpiente en el talón, por más pequeña que sea la mordida, si la serpiente es venenosa, igual te vas a morir. Y eso fue precisamente lo que pasó con el sacrificio de Cristo. Cristo murió en la cruz, pero su muerte en la cruz representa la victoria más gloriosa que Dios podría tener en medio de una multitud caída, en medio de un pueblo completamente perdido en el pecado. La representación de Cristo significaba la destrucción completa del reinado de Satanás. El sacrificio en la cruz no fue para nada una pérdida, no fue para nada una derrota. De hecho, hay inclusive algunas películas acerca de la pasión de Cristo, donde ustedes ven a supuestamente Satanás, ¿no?, riéndose
Jesús está siendo clavado en la cruz, ¿no? Murió. Y una vez de que el Señor dice consumado es, grita desesperadamente dándose cuenta de lo que ha cometido. Porque fue exactamente lo que pasó. Para el diablo, que Cristo fuera crucificado y muerto era una victoria. Sin embargo, la verdadera victoria se la llevó el Señor. ¿Sí? Es el único que aún en su derrota gana. Porque en su supuesta derrota, Él tiene la victoria absoluta y la potestad para coronarse como rey. No solamente porque es rey y es Dios, sino que encima Él se ganó ese título, ¿no? Y luego cuando resucita le puede decir con toda confianza a sus discípulos: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Porque ¿quién tenía la potestad aquí en la tierra después de que Adán fue sometido en el pecado? Fue Satanás, ¿no? Y no negoció el Señor con Satanás para recuperar ese reinado, sino que ató al hombre fuerte y saqueó su casa como él quiso. ¿Sí? Para los que piensan que Satanás va a ser atado en el futuro, podemos ver en la victoria de Cristo que en la cruz el Señor ató al hombre fuerte y nos dio a nosotros la potestad de poder conquistar todas las naciones por medio del Evangelio de Cristo. En un tiempo, a varios de nosotros nos daba un poco de temor y vergüenza decir eso, pero ahora ya no. Podemos estar seguros de eso. El Señor ató al hombre fuerte allí en la cruz, no en el futuro, no en el milenio futuro, ¿no? Sino en la cruz fue atado Satanás y nosotros ahora podemos extender el reino de Dios en medio de este reino de los hombres. Amén. Así que quiero que entiendan en esta noche como un punto vital la victoria de Cristo en la cruz. Y esa es una forma de explicar la expiación, pero no es la única. No es la única. La visión resaltante del significado de la expiación en la Reforma y hasta la actualidad es sin lugar a duda la expiación sustitutiva. O sea, Cristo venció, es verdad, Cristo venció en la cruz, pero además Él estuvo allí pagando en lugar de nosotros. ¿Sí? Lo que se le conoce como el sacrificio vicario, ¿sí? Porque estaba en lugar de nosotros, o la expiación sustitutiva, como ya les había mencionado. Y para esto, recuerden hace un momento que les dije que los iba a dejar en suspenso un punto más, ¿verdad? Aquí viene. Levítico capítulo 16 nos explica un tema que es bastante extenso, así que no lo vamos a leer por completo, pero pueden buscarlo y ver cuál es el título, ¿no? Al menos para los que tienen la versión Reina y Valera, viene subtitulado, ¿no? Recuerden que ese subtítulo no estaba en los originales. ¿Qué dice como subtítulo? El día de la expiación. El día de la expiación, exacto. El día de la expiación. ¿Qué me puede decir en frases cortas en qué consiste todo ese capítulo? Ya está bien llorado, ¿no? Una vez al año, recuerden de que habían varios tipos de sacrificios en la orden judía, ¿verdad? Habían sacrificios diarios, pero también había lo que vemos en Levítico 16, que es el día de la expiación, que se realizaba una vez al año. ¿Sí? El sumo sacerdote sacrificaba primero un becerro para confesar sus propios pecados, estar limpio delante de Dios, y luego de que había hecho eso, entonces podía sacrificar en favor del pueblo.
¿Y qué sacrificaba? Tomaba 2 machos cabríos, ¿sí? A uno lo sacrificaban, ¿sí? Tomaban de su sangre, lo ponían sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesaban los pecados del pueblo en la cabeza de ese macho cabrío, y luego una persona escogida lo llevaba hacia el desierto y lo dejaba irse. Y precisamente aquí viene el término de confusión, porque el término que dice la Biblia es de que lo dejaba que se vaya a Azazel, al desierto. No hay mucha información acerca de qué o quién era Azazel, pero aquí viene precisamente esa herejía de que el Señor le da una ofrenda al diablo, ¿no? Porque lo toman así algunos predicadores, ¿no? De que lo que hacía el Señor era mandarle como que ese sacrificio para que se vaya al diablo, que se llama Azazel, ¿no? En el desierto, y le daba una ofrenda que valía para un año, ¿no? Para que se mantenga alejado del pueblo. Pero eso no es el significado. Hoy día van a ver el Salmo 103, capítulo 12, de una manera distinta. ¿Quién puede leer, por favor, Salmo 103, verso 12? Ya, ahora. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Cuando el salmista escribe este versículo, lo hace pensando precisamente en la expiación. El significado de sacar este macho cabrío y alejarlo del campamento era el símbolo de cómo Dios alejaba los pecados del pueblo, ¿sí? Los alejaba. Sin embargo, este tipo de expiación anual nunca iba a poder cubrir a la magnitud de cómo lo explica David, que decía, así como el oriente está lejos del occidente, así el Señor quiso apartarse de nosotros nuestras rebeliones. David estaba pensando en el momento de la expiación, pero no en la expiación de ese chivo expiatorio, sino en el que habría de ser sacrificado en algún momento. Obviamente ustedes saben de que la Biblia tiene lo que nosotros entendemos como una revelación progresiva, ¿sí? Muchas cosas no se entendían como lo entendemos nosotros en este momento. Así que David solamente pensaba en el que iba a venir, nada más, ¿sí? No es sino hasta Isaías capítulo 53 cuando se da una explicación completamente profunda acerca de lo que iba a sufrir el siervo de Jehová, el siervo del Señor o el Cordero de Dios. ¿Alguien puede leer, por favor, Isaías capítulo 53, verso 5? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él fue sacrificado en nuestro lugar, y ese es el sentido de la expiación sustitutiva. Ahora, imaginemos que el Señor, por un hecho fortuito, se hubiera picado el dedo con un clavo afilado y habría derramado naturalmente sangre. Esa sangre derramada hubiera sido suficientemente poderosa para perdonar nuestros pecados. ¿Ustedes qué dicen? Siempre hablamos de que la sangre de Cristo es la que perdona nuestros pecados. Ya, pero se refiere al sacrificio, se refiere a la muerte, porque Adán tuvo el pecado de que tenía que pagar con la muerte, ¿no? Entonces, como el pecado era muerte, tendría que morir alguien, tenía que sacrificar
Pero la próxima semana tenemos que traer un premio a Miguel, que es el único que está respondiendo todas esas. Exactamente, eso es el sentido correcto. La sangre no era suficiente con unas cuantas gotas, o 1 litro, o medio litro, o 1 unidad de sangre, ¿no? El Señor donando una unidad para la... Lo que se demandaba era la muerte del culpable. ¿Sí? Disculpa que te interrumpa. Para que no se confunda, el objetivo era el sacrificio completo, ¿no? Cuando se dice sangre se refiere al sacrificio, no solamente a la sangre, ¿no? Exacto. La muerte del culpable es lo que se demandaba. Ahora, ¿quiénes son los culpables? Todos nosotros somos los culpables. Entonces, si Cristo quería representarnos, tenía que morir en nuestro lugar. No solamente derramar unas cuantas gotas de sangre, sino morir completamente. Y como muestra, vemos de que Él derramó absolutamente toda su sangre. ¿Sí? Recuerden la escena donde el soldado romano le clava la lanza en el costado y sale sangre con agua, que significaba que ya no había nada de sangre que expulsar. ¿Sí? Eso es, para los que todavía no se habían enterado, eso es lo que significaba que saliera sangre con agua, que ya no había más sangre. Y que Él había derramado hasta la última gota de su sangre. Ahora, ustedes recordarán que en la antigüedad, cuando Noé sale del arca y sacrifica, el Señor le comienza a decir, ¿no? Puede comer de todo animal, pero su sangre la derramarán en tierra porque la vida del animal está en su sangre. Y esto precisamente...